Internet. Esa es una cosa muy nueva, pero siempre ha sido consecuencia de todos los cambios que ha tenido la humanidad. Siempre querer interconectarnos ha sido un reto y ahora una maldición. Porque pues si bien leemos en el texto que nos pusieron a leer en la clase, Eurípides hace referencia a que la verdadera libertad, la verdadera democracia es la que se ejerce cuando los individuos mismos saben quiénes son los más capaces y lo aceptan de esa manera. Pero con el surgimiento del Internet y con el posterior surgimiento y desarrollo de las redes sociales, lo que se trata es de una gran cantidad de personas que están en una arena pública, que someten sus opiniones a la arena pública, pero no están preparados ni intelectual ni socialmente para dar ese tipo de opiniones, y lo que hacen es, digamos, transgredir esa opinión pública que se trata de formar. En palabras de Jürgen Habermas, sería una arena cuasi pública, por así decirlo. Porque si bien todos están formando una opinión pública, esa opinión pública no está sometida a ningún proceso de razonamiento, ni de diálogo, ni de debate. Entonces lo único que se hace es adicionar opiniones públicas, creando nuevos líderes de opinión que en realidad no tienen nada que ver con los temas que se trata. De hecho, de eso trata un artículo muy interesante que trata Enrique Dans, que se llama Reinterpretando el marketing de influencia, en donde las marcas antes tenían un modelo de mercadeo muy específico en el que tenían a influenciadores tradicionales, como lo dice él, como artistas, cantantes, actores, para que representaran las marcas con las características que los definían no tanto como en su trabajo, sino en sus características colaterales. Pone el caso de varios artistas, de varios personas del mundo público, y los interrelaciona con esa posibilidad que tienen las marcas de hacer que su marca tenga una imagen predeterminada. Pero ¿cómo hacer que un influenciador que ha sido una persona que ha cogido mucho impacto en esa arena pública, en redes sociales, que aparentemente o fácilmente puede no tener ningún tipo de preparación académica, sea ahora la imagen de las marcas? ¿Qué consecuencias puede traer eso? Pues como lo vemos, es un modelo no basado en la originalidad, como lo dice Dance, ni basado en la innovación, sino que es un proceso consecuencia de un mismo mecanismo que se ha venido utilizando de poner la imagen de alguien para la marca. Y, y lo que ha causado es obviamente muchísimas más ventas, creación de necesidades y demás, pero en mi parecer sigue siendo una opinión cuasi pública, porque no se ha sometido a ningún tipo de debate ni de valoración por parte de entes que en realidad están preparados, quieren y pueden hacerlo. En el texto de Transformaciones internas y externas de los medios de comunicación, un reto para la democracia, se habla de cómo este cambio, este paso de la mentalidad de las personas, de pasar de ser interconectadas por medios tradicionales, y que esos medios tradicionales también habían sido usados por la gran opinión pública y por la política para mantener a esa gran masa uniforme y homogénea, inalterable y alienada. Vemos como esos mismos mecanismos que ha utilizado el fascismo y diferentes grupos políticos para mantener a toda la población feliz o no insatisfecha, o en un limbo de cuasi perfección. Vemos cómo eso ha traído a nuevos mecanismos de hacer lo mismo. Si me hago entender, es como coger la misma ignorancia y la misma capacidad de ser influenciable de la masa y someterla a mecanismos muchísimo más sofisticados de hacerlo.
Eso para la democracia tiene un reto enorme para poder darse, porque si bien la opinión pública es la mayor fuente de legitimación del poder de la democracia, estamos hablando en la democracia, eh, está siendo permeada por valores propios de un sistema que ejerce todo su poder de influencia sin que nadie se lo impida. Si lo vemos de cierta forma, si la opinión pública es el segundo motor de la democracia, siendo el primero el sufragio, nos vemos envueltos en que personajes influenciadores no preparados, pero sí en el campo de la política, como por ejemplo Álvaro Uribe Vélez, tienen mayor peso al hablar de economía, que no es su fuerte, que un mismo profesor de economía que ha estudiado la economía del país más de 60 años, si ponemos ese caso hipotético. Entonces, ese es el problema de las redes sociales, que legitiman el conocimiento de unas personas por ser influenciadoras más que el de otras por no serlo, siendo que estas segundas tienen más conocimiento y preparación académica para poder gestionar ese tipo de conocimientos y de dudas hacia la sociedad. Bueno, y si se hablara de una privatización de los contenidos en Internet, sería una consecuencia lógica debido a que está en gran riesgo la opinión pública como tal. La gran opinión pública está en riesgo debido a grandes transgresiones de personas que no están adecuadas a ese sistema y que probablemente están más avanzadas en esos sofisticados mecanismos de obstrucción del desarrollo de la masa como tal, para que no sea masa, sino sea una opinión pública razonable y no una opinión de masas. Personajes muy concretos en me voy a centrar en este país, Colombia, que literalmente frenan ese posible desarrollo e intelectualidad de las redes sociales, imponiendo mensajes de odio fáciles de interpretar y de leer, pero que muchas veces están cargados de mentira y de falacias casi que descaradas, podría decirse. Porque si lo vemos con el caso de los influencers, puede ser literalmente un niño que no terminó ni siquiera el bachillerato. No significa eso que no esté preparado intelectualmente para tratar ciertos temas, pero la preparación que brinda la academia es tal que uno puede dar cuenta de un espectro mucho más amplio de la realidad política, social, económica y cultural que hay en un determinado país. Y el hecho de que las marcas sean reconocidas por una persona que habla literalmente mierda en un canal de YouTube, pues eso va a generar que muchas más personas quieran tomar ese camino de la no institucionalidad y de la no utilidad que trae la academia para la vida humana, para el desarrollo y evolución de la razón, y eso trae consigo detrás una dinámica muy acelerada, de pronto, que es también uno de los causantes mayores de esa ignorancia pura que tiene la masa. Jürgen Habermas, me atrevería a interpretar sus palabras, y lo que él pensaría sobre esto es que literalmente estaría pegado al techo, porque hay una un gran anonimato que está formando la gran opinión pública, y que en base a ella la masa no puede ser construida como racional, sino simplemente se va a quedar como una masa simple y ya. Y no va a poder evolucionar de eso, porque si los líderes de opinión son personas no formadas en la academia, sino en el empirismo de las redes sociales, en el dinamismo del mercadeo, pues eso es lo que se va a transmitir generación tras generación. En ese caso, sí habría una justificación de la privatización de ciertos contenidos en YouTube. No solo en YouTube, sino en Internet en general. Si se habla de que Internet está pensado para la interconectividad
y la interconectividad está basada en el banalismo, en el entretenimiento y en la no crítica objetiva hacia los sectores políticos que no generan un cambio, pues la opinión pública, que es ese único factor que nos queda para la gran cantidad de gente que no vota, pues se va a ver afectado demasiado drásticamente. La democracia debería ser deliberativa, ¿sí? Y la deliberación supone un diálogo constante. En cierto punto, las redes sociales colaborarían con que ese diálogo sea constante y no se apagara nunca, porque en Internet hay de todo de qué hablar. Pero si tomamos esas opiniones públicas que no son formadas, no son capaces y no se quieren por en realidad un cambio, sino por un sentimiento muchas veces de odio, va a generar a largo plazo un deterioro de la pureza de esas opiniones en redes sociales y va a generar un detrimento total en la democracia como tal, como la conocemos. Esa es mi conclusión y espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos, los invito a darle like, a compartir el video con todos sus amigos. Y nada, este es un canal hecho para subir mis videos de la academia, para mi trabajo de la universidad. Soy estudiante de comunicación social, pero este es un primer video, una prueba piloto para un parcial. Pero me gustaría saber si hay más de 50 likes, yo sigo haciendo videos sobre críticas a la política, teniendo en cuenta mi formación académica, que es en la comunicación social, y creo que sea de utilidad para todos. Nos veremos.